La guitarra se empieza lo primero por la sección de las maderas. Vamos a hacer una guitarra de madera de palo santo de la India. La madera esencial es pino abeto para la tapa, palo santo de India para el juego de aro, diapasón de ébano de Camerún y cedro de Brasil. La línea de la veta tendrá que ser uniforme y con corte perpendicular a la palma de la madera, con una plantilla. Vicente delimita la forma de la guitarra. Ahora lo que ya vamos a empezar va a ser a trabajar ya en la tapa de la guitarra. Es el momento de encolar las dos mitades de la tapa, protegiéndola con maderas y pequeños trozos de papel. La tapa hay que sujetarla con un entrelazado de cuerdas en zigzag que garantizará la perfecta unión de la madera. Se lleva a cabo el mismo proceso con las maderas del fondo. El secado de la cola durará toda la noche. La única diferencia con el proceso de encolado de la tapa es que en el del fondo se introduce un filete en la junta donde se unen las dos mitades. Sobre él se fileteará todo el contorno del instrumento. Sacamos el aro del agua, más o menos marcamos, vemos cuál es la parte interior y marcamos por dónde va a ir la silueta de la guitarra. Por ahí empezamos ahora con el calor, muy despacito, para ir tomando forma. Para que la textura de los aros laterales sea la adecuada, la madera necesita pasar por una fase de lijado, en el que el guitarrero va puliendo la superficie. Tras el proceso de lijado, el luthier continúa con el encolado de la culata, que es la pieza que une los dos aros por la parte más ancha del instrumento. Para una óptima sujeción, presiona con dos trozos de madera y un gato. Una vez que la cola está seca, hay que quitar las cuñas que sujeten las tapas para recortar la silueta y empezar a calibrar la madera. Igual que hemos hecho con la tapa, hacemos con el fondo, quitamos la cuerda y luego después pues, se marca todo el contorno para recortarlo con la sierra. Cuando la tapa ya está recortada, hay que desbastarla con un cepillo de carpintero, una cuchilla y varias lijas a favor de la veta de la madera para que no saque ninguna astilla. Se va cuchillando y se va comprobando el grosor de la madera. Se ven los grosores que tiene y se va pasando hasta que la madera se queda lista como está esta ya. El calibre de la madera es muy importante, ya que cada zona de la guitarra cuenta con unas medidas concretas y diferentes entre sí. Es el propio luthier el que determina cuáles van a ser estas medidas tan importantes para la calidad del sonido. Y ahora lo que se va a hacer va a ser buscar el centro de la tapa y marcar justamente donde va a ir el centro de la roseta. La roseta es un complemento decorativo de la boca de la guitarra que antiguamente se hacía a mano. Hoy todavía se siguen elaborando modelos con roseta manufacturada, siempre con el diseño personal que identifica a cada luthier. Hay que buscar también que el dibujo de la roseta pues venga al eje de la tapa. Para darle mayor sonoridad a la guitarra, se encolan unos refuerzos tanto en la boca como en el puente y se insertan las costillas y las barras armónicas. Estas barras refuerzan los sonidos agudos y graves que produce la guitarra. Su colocación es uno de los determinantes de que la guitarra sea clásica, flamenca o de estudio. Este es el mástil, que es una pieza rectangular. Se da un corte en diagonal, la pala se invierte y lo que queda ya es la forma de la pala de la guitarra. Y ahora ya sobre el mástil lo que vamos a hacer va a ser un pequeño vaciado con una fresa, donde vamos luego a meter la varilla de ébano para ajustarla bien y para evitar que se doble el mástil. Es tiempo de dar forma al clavijero. Primero se recorta en la cabeza de madera y más tarde se ornamentará con unas placas metálicas y con sus 6 clavijas correspondientes. La tapa se encola al mástil, de forma que el eje central de ambos coincida en todo momento. El grosor de las dos partes se adapta para que no haya ningún desnivel y la pieza quede homogénea y compacta. Para asegurar su unión, se colocan unas grapas entre el mástil y la tapa, que más tarde el guitarrero deberá retirar. Tenemos los aros llevados hacia el molde, con el mango, la tapa sobre la solera, sobre la plantilla. El aro se une con la tapa mediante unos pequeños ángulos de madera, llamados zoquetillos o peones. Uno a uno, los zoquetillos se van encolando siguiendo el contorno del instrumento. Vamos ahora a hacer lo que es el puente de la guitarra, suele ser también de palo santo de India. Es un proceso que es prácticamente toda máquina, se puede hacer manual, pero es muy laborioso. El puente tiene una placa que suele ser de marquetería fina o de hueso. Ahora ya que tenemos el arete medido, vamos a hacer unas pequeñas ventanas donde la objeción del fondo para que no se hunda para adentro.
Una vez pegados los aretes y las costillas del fondo en sus respectivas ventanas, Vicente le da la regla a la guitarra, que consiste en comprobar con una regla que los 5 puntos clave del esqueleto de la guitarra están al mismo nivel. Después de apuntalar las costillas, el guitarrero sujeta bien el fondo, las tapas y el mástil con unos alambres. Habrá que unirlo a buen ritmo, pero con seguridad, porque una vez que se seque, no se podrá rectificar. Este proceso requiere gran precisión, aunque si no supera el medio milímetro de variación, puede modificarse sobre la madera sobrante del diapasón. Ahora lo que vamos a hacer va a ser contornear, filetear, perfilar toda la guitarra. Las placas de madera se encolan y se encajan en su sitio. Además de decorar el instrumento, los filetes delimitan las piezas en las que se divide la caja de la guitarra. Para que quede todo bien firme, se ata la guitarra, bien con una cuerda de cáñamo o con una goma. Para rematar el proceso y que no quede ninguna irregularidad de la superficie de la guitarra, Vicente quita las grapas que utilizó para unir la tapa con el mástil. El segundo sello exterior del instrumento es la corona, situada en la cabeza de la guitarra. Cada luthier tiene un diseño propio que plasma en la silueta de madera para más tarde recortarlo con una sierra de cinta. Tras perfeccionar los bordes con una lija, se ajusta el diapasón, utilizando como tope indicativo el hueso que les separa. El diapasón de ébano se coloca en la guitarra una vez que la cabeza está contorneada. Para que quede bien sujeto a la madera, Vicente tendrá que rayar ambas piezas de madera antes de proceder al encolado. Ya está pegado y lo que a mí me gusta al menos es dejarlo una noche. Es una pieza que lleva mucha tensión y debe estar bien encolado, con su tiempo. Una vez que la cabeza y el diapasón están terminados, se da la forma final al mango de la guitarra. Para las partes curvas, Vicente utiliza como referencia el trozo de madera que se retiró del hueco de la boca. Ya solo queda repasar el mástil con lija, limpiar el diapasón, hacer los cortes y colocar los trastes. Para marcar los trastes hay que considerar el tiro o longitud de cuerda que tiene la guitarra. Por lo general la guitarra de 650 suele ser clásica, 650, 655, 660 suele ser flamenca. El luthier recorta los extremos ajustando su medida a la anchura del mástil. Antes de barnizar la guitarra, el guitarrero coloca el puente. Para que se pegue bien a las tapas, araña con un punzón la superficie y le da cola. A la hora de barnizar, Vicente prefiere hacerlo con pistola y en capas muy finas. Utiliza una laca semisintética que proporciona a la tapa la elasticidad necesaria para que produzca una buena vibración. Cada mano necesita una noche de secado. El barnizado estará completo cuando el poro de la madera quede totalmente cubierto. El clavijero está compuesto por unas placas metálicas que suelen ser de color dorado o plateado y que pueden llevar matices de nácar, plata y oro, dependiendo del instrumento. Su función estética es primordial, ya que aporta gran elegancia a todo el instrumento. El toque final llega con el hueso del puente y el hueso de la cejuela, que el guitarrero coloca después de que esté barnizada la guitarra. Vicente toma las medidas para rebajar el hueso y que quede acorde con la altura de las cuerdas. Después de esto, profundiza en las marcas que mantendrán la distancia entre las cuerdas y redondea las aristas de los bordes del hueso. Vicente firma su nueva obra como punto final de un proceso largo pero muy satisfactorio. Solo queda poner las cuerdas, afinarlas y comprobar que la calidad del sonido del instrumento corresponde con las expectativas de su creador. Ahí tenemos la nota, ya sobre la quinta. Y la guitarra con esto pues está acabada ya. La larga trayectoria de los guitarreros de Casas y Marro y la calidad de los instrumentos que allí se fabrican alcanza su máxima expresión en la interpretación de los grandes guitarristas, tanto clásicos como flamencos. Artistas como Paco de Lucía han dado fe de la profesionalidad y buenos resultados de la obra de estos grandes artesanos.